Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios. Dios. Puerto Rico. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido Mis manos alzaré. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta mañana. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión y queremos saludarle a usted, a su familia, ¿verdad? A todos aquellos que hoy han amanecido ahí al lado de ustedes, ¿verdad? En sus hogares. Le damos la bienvenida y esperamos en el Señor que cada uno de ustedes esté recibiendo de parte de nuestro Dios esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor. Esperamos en Él que Dios siga obrando cada día en sus vidas. Y queremos invitarles, amados hermanos, a cada uno de ustedes a tomarse el momento para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Ya que hoy nos toca que congregarnos de esta manera. Le animo a que quizás toda la familia, ¿verdad?, puedan sentarse ahí para poder escuchar la palabra de Dios y dedicarle este tiempo, ¿verdad? Dedicarle este tiempo al Señor, porque Dios tiene una palabra para nosotros. Quizás está haciendo algún quehacer en su casa,
¿verdad? Le animo a que en este momento quizás haga un pequeño receso, ¿verdad? Y preste un momento de atención, ¿verdad?, a la palabra que Dios tiene para nosotros. Sean bienvenidos todos, a los amigos, a aquellos que ya están en sintonía, ¿verdad?, que están ahí ya enviando saludos, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, el poderles saber que están ustedes ahí pendientes de esta transmisión. Nos gozamos en el Señor y esperamos que sea nuestro Dios bendiciéndoles cada día más. Amén. Vamos entonces en esta hora a compartir la palabra de Dios. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en lo que es la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8. Vamos a estar leyendo Romanos, capítulo número 8, y estaremos leyendo a partir del versículo 28. Ahí hay un versículo que es muy conocido, pero igual estaremos abordando una porción, ¿verdad?, un poquito más, ¿verdad?, extensa, después del verso 28, ¿verdad? Pero creemos que Dios tiene una palabra para nuestra vida. En esta hora quiero invitarles para que se una conmigo, si usted está ahí ya dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Quiero animarle para que se una en oración, que nos unamos, hermanos, aún a la distancia, ¿verdad?, en oración al Señor, pidiendo a Dios, ¿verdad?, que Dios hable en nuestras vidas, como de igual manera sea Dios propicio, ¿verdad?, a cada vida, de acuerdo a sus necesidades, que Dios sea obrando, ¿verdad?, ya que sabemos que hay necesidades, sabemos que las personas de igual manera están pasando momentos difíciles, pero sabemos de que Dios tiene todo bajo control. Vamos a orar al Señor. Le invito a cerrar sus ojos y oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias, para darte a ti, Señor, todo el honor, toda la gloria, toda la honra, Señor. Sabemos que tú eres un Dios real, que te manifiestas, que te mueves, Señor, en medio de tu pueblo. Ahora, Dios mío, yo quiero pedirte y rogarte, Señor, que tú nos envíes tu buena palabra en esta mañana. Señor, tú que conoces las necesidades que hay en tu pueblo. Señor, tú que conoces, Dios mío, cada situación que tus hijos están atravesando. Señor, te ruego por ellos, te suplico, Señor, que extiendas tu mano de misericordia para obrar, para restaurar, para libertar, para consolar, Señor, para llenar de tu paz, de tu vida, Señor, a cada uno de ellos. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te lo suplicamos en esta hora. Señor, háblanos, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor, para estar atentos a tu palabra, como de igual manera por aquellas personas que no te conocen, Señor, revélate a sus vidas. Señor, manifiéstate. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta hora, amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Romanos, capítulo número 8, y leemos a partir del verso número 28, que dice la Escritura de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. En esta hora, amados hermanos, quisiéramos estar compartiendo la palabra de Dios bajo el tema, el plan perfecto de Dios. Yo creo que cuando uno habla de los planes de Dios o habla de lo que es un plan perfecto, creo que el único perfecto es Dios y todo lo que Él hace es perfecto, dice la palabra. Eso significa que los planes de Dios que Él ha trazado, ¿verdad?, se han de ir cumpliendo de una manera, valga la redundancia, perfecta en todo momento y en todo tiempo. Aunque para la visión, ¿verdad?, o la perspectiva del ser humano, pareciera que las cosas o lo que acontece en la vida, pareciera que o son ocasionales o son cosas que se dan de una manera súbita, ¿verdad? O algo que quizás se salió de control, ¿verdad? Por la razón que sea, ya sea como a veces la gente dice la naturaleza, o por una mala acción o decisión, sino que Dios, ¿verdad? Que todo lo hace, porque así dice la Biblia, que todo ha sido hecho por Él y para Él, dice la palabra, ¿verdad? Él ha planeado todo de tal manera que nada sale del control de Dios. O sea, no hay cosa alguna que no esté bajo el control de Dios, de algo que Dios está desarrollando, ¿verdad? Que está llevando. Y por eso cuando el apóstol Pablo habla y le habla a la iglesia de Roma, le hace ver de esa gracia de Dios, ¿verdad?, para con el pueblo, para con su pueblo, y es el hecho de que Dios, ¿verdad?, es el que está llevándolo todo bajo sus propósitos, y por eso es que el apóstol Pablo, en ese versículo que hemos leído, que es muy conocido, dice de la siguiente manera. Dice, y sabemos, y Pablo dice esta palabra, y sabemos, o sea, habla de un conocimiento, ¿verdad?, que como cristianos nosotros debemos de tener muy en claro en nuestra vida. ¿Y cuál es ese conocimiento que debemos de tener muy en claro en nuestra vida? Es lo siguiente, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Y por eso dice acá, a los que aman a Dios, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? La Biblia lo dice y Jesús lo dijo en cierta ocasión, que yo os amé a vosotros primero, dijo el Señor, ¿verdad? O sea que una persona para poder realmente amar a Dios es porque Dios le ha amado primero a Él, se ha manifestado a Él, y ese amor de Dios que se ha manifestado a su vida, ahora lo lleva a Él poderle manifestar a Dios ese amor. Pero luego sigue diciendo de la siguiente manera, dice, todas las cosas les ayudan para bien. Esta palabra es a veces la que cuesta que el ser humano o las personas podamos llegar a entender, ¿verdad? Cuando dice que todas las cosas ayudan para bien. Porque a veces uno cree que lo que me puede ayudar pues son las cosas buenas, ¿verdad? O las cosas bien que me sucedan, ¿verdad? O solamente hablando de lo positivo, de lo bueno, de lo correcto, de lo que es justo, o sea, que todo aquello que parece justo y bueno, eso me va a ayudar, pero aquello que no lo es, aquello que quizás pareciera que es en daño, ¿verdad? O viene a causarme dolor, sufrimiento, angustia, pena, ¿verdad? Todo aquello que es contrario a lo bueno, pensamos, como seres humanos, decimos, no, eso a mí, ¿de qué me va a servir, verdad? Que aún el pensar el hecho de una enfermedad, el pensar de algún problema familiar, aún hasta de la pérdida, ¿verdad? De un ser querido, y una pregunta, ¿en qué me va a ayudar esto? Pero observe lo que dice la Biblia, que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien, dice la palabra. Pero ¿por qué? ¿Por qué razón la Biblia dice esto? Porque sigue diciendo a los que aman, dice acá, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, aquellas personas a las cuales Dios se ha revelado, ¿verdad? Dios ha mostrado su amor y Dios les ha dado salvación y vida. Entonces aquella persona que corresponde a ese amor de Dios debe tener esa seguridad, ¿verdad? En su vida de que Dios, ¿verdad? Tiene todo bajo control en su vida, ¿verdad? Lo bueno como lo malo, pero que ambas cosas, ya sean buenas o malas que acontecen, ¿verdad? En la vida de esta persona, dice aquí la Biblia que ayudan para bien, pero dice para bien a los que conforme, y oiga esto, al propósito de Dios, ¿verdad? A los que han sido llamados conforme a ese propósito. O sea, si Dios te ha llamado, si Dios ha hecho algo en tu vida, si Dios se ha revelado a ti, significa que los propósitos de Dios, esos propósitos perfectos de Dios, esos propósitos que Dios, ¿verdad?, los trazó en la eternidad para tu vida, esos propósitos, ¿verdad?, que Dios tiene, ayudan para bien. O sea, ya sea bueno o malo, pero como les vuelvo a repetir, quizá la persona piensa y dice, hermano, pero ¿cómo es que me va a ayudar algo malo que me pasó? ¿Cómo es que me va a ayudar esto que estoy pasando? ¿Cómo es que me va a ayudar esto otro que me está sucediendo? Si es algo que me duele, es algo que me lastima, pero ese es el pensamiento nuestro. Esa es la idea que nosotros tenemos. Ese es el concepto que quizás uno ha llegado a formarse, ¿verdad?, en la mente. Pero en la mente de Dios y en los propósitos de Dios, Dios sabe que eso que Él está haciendo o permitiendo en nuestra vida, eso tiene un plan de Dios, tiene un propósito de Dios, que Dios lo va trazando, lo va llevando poco a poco, ¿verdad? Con un propósito, y es para bendición de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra fe, de nuestro desarrollo espiritual, de nuestras convicciones, de todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Dios lo va llevando de una manera muy especial. Y por eso es lindo ver la palabra de Dios, porque Dios nos muestra esa realidad. O sea, que cuando Dios, ¿verdad?, está manifestándose a nuestra vida, o Dios se ha manifestado a nuestra vida, los propósitos de Dios, hermanos, están ahí. Y aún, óigame esto, los propósitos de Dios se están cumpliendo aún en aquellas personas que no son creyentes, aún en ellos, ¿verdad?, se están cumpliendo. Por eso la Biblia bien habla, ¿verdad?, hablando de Jacob y de Esaú, que dice la Biblia que ni aún habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, pero para que se cumpliese el propósito de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció, pero dice para que se cumpliese el propósito de Dios. O sea, no habían nacido, pero ya el propósito de Dios en Jacob se estaba cumpliendo, el propósito en Esaú se estaba cumpliendo. O sea que Dios va llevando sus planes. Por eso el tema, el plan perfecto de Dios. O sea, en Dios todo está perfectamente desarrollado o establecido, ¿verdad?, en nuestra vida. Ahora, en esto que el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla de ese plan perfecto de Dios, de ese propósito perfecto de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo, por la gracia de Dios, la sabiduría de Dios y la revelación de Dios, él va más allá en lo que es el tiempo, ¿verdad?, a lo que es la eternidad, a los propósitos eternos de Dios. Y él empieza a hablar de esa realidad, de cómo es que Dios, ¿verdad?, ha elaborado, ha hecho, hablando, en este caso, él habla específicamente de aquellos que son pueblo de Dios y de aquellos que serán pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, tengo otras ovejas que tengo que traer al redil, ¿verdad? Llamarles también a ellos, ¿verdad?, para que sean parte.
Entonces el Señor también tiene un propósito para aquellas personas que no conocen a Cristo, porque quizás dirán, hermano, pero yo todavía no soy cristiano, yo no he aceptado a Cristo, sí, pero Dios en sus planes y en sus propósitos, Él sabe el momento y la hora en la cual Él se va a revelar a usted. ¿Por qué razón? Porque nosotros llegamos al Evangelio no en el momento que nosotros quisimos, sino fue en el momento y en el tiempo de Dios. Hay personas quizás de edad avanzada que dicen, a mí me hubiese gustado, ¿verdad?, haber aceptado a Cristo siendo pequeño. Pero Dios lo alcanzó cuando estaba grande. ¿Pero por qué razón? Porque Dios sabía por qué lo estaba haciendo y cuáles eran los propósitos para usted a esa edad. A otros Dios los ha alcanzado siendo niños, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito con ellos. Significa que de acuerdo al propósito de Dios, las personas van reconociendo a Cristo, van aceptando a Cristo en el momento y la hora en la cual Dios estableció que fuesen alcanzados por Él, ¿verdad? Y eso es importante. Ahora, pero yo quiero llevarlo a lo que la Biblia dice, ¿verdad? A ese plan de Dios, cómo es que Dios, ¿verdad?, fue elaborando ese plan para su pueblo. Dice la Escritura en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Pero dice acá esta escritura, porque los que antes conoció, también los predestinó. Perdón. En la carta a los Efesios, en el capítulo número 1, dice la escritura que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando aún el cielo y la tierra no habían sido establecidos o formados o creados por Dios, ¿verdad? Que aún el hombre no estaba ahí en la tierra. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Y aquí dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Significa que en las eternidades, en los planes eternos de Dios, ¿verdad? Dios ya lo había visto a usted. Ya Dios lo había escogido a usted. No había ni hecho ni bien ni mal, pero Dios dijo, a ti te llamaré, tú serás mi hijo, ¿verdad? Yo te he amado y por eso yo te he escogido. O sea, el Señor en sus planes eternos dice que porque a los que antes conoció, ¿verdad? O sea, Dios tenía un plan perfecto para su vida. No es que ahora usted vino a entender, a conocer al Señor, o porque las circunstancias, ¿verdad?, lo llevaron a usted a conocer a Cristo. No, sino porque ya Dios lo había escogido, ya Dios, ¿verdad?, lo había conocido a usted. O sea, Dios había puesto su mirada en su vida. O sea, Dios tenía ese propósito, ¿verdad?, en Él, salvarle, revelarse a su vida. Pero observe esto, a los que antes conoció. Y Efesios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que ya era un plan eterno de Dios, ¿verdad? Un propósito de Dios para su vida. O sea, no era casualidad que usted naciera. No era casualidad de que usted le conociera al Señor. No es casualidad, nada, porque en Dios no hay casualidad, ¿verdad? Sino que Dios lo que hace es que Él más bien induce a las cosas. Ahora, en esto Dios, ¿verdad?, en su plan eterno lo había escogido, pero luego dice, también dice la Biblia, no solamente lo conoció, sino que dice también lo predestinó. Esa palabra predestinar tiene dos palabras, ¿verdad? Es una palabra compuesta. Pre significa antes y luego destinar, destino, ¿verdad? Habla de antes y destino. O sea que Dios ya anticipadamente ya estableció su destino. O sea, ¿qué será de su vida? O sea, Dios
estableció, aún dice la Biblia, y óigame esto, la Biblia dice que Él ha establecido el límite de nuestra habitación. Usted vive donde vive porque Dios ha querido que usted viva ahí. Si usted vive en Centroamérica y está ahí, es porque Dios quiso que ahí viviera, que ahí naciera. Si ahora usted vive quizás en otro país, vive en Estados Unidos, así como en el caso nuestro, es porque Dios así lo dispuso, así Dios quiso, ¿verdad?, que nosotros viviésemos en este país. O si usted vive en otro país, en Sudamérica, ¿verdad?, o en Europa, es porque Dios quiso, ¿verdad?, que usted viviera ahí. Él ha establecido el límite de nuestra habitación. La Biblia también dice, ¿verdad?, que Él ha establecido el límite de nuestros días. Cuando nosotros hemos de nacer, cuando nosotros hemos de morir, ¿verdad? O sea, el tiempo, el día y la hora, ¿verdad? Dios lo ha establecido ya. O sea, en sus planes, ¿verdad? Ya Dios ha predestinado y valga la redundancia, el destino de cada persona. Significa que Dios lo escogió, pero también ya Dios ha establecido el destino de su vida. ¿Por qué digo todo esto? Primero, porque la palabra nos lo confirma. Tanto este tema se viene viendo desde el Antiguo Testamento, luego en los Evangelios y luego en el resto, ¿verdad?, de lo que es el Nuevo Testamento. Es un tema recurrente en la Biblia, ¿verdad? De los propósitos, de los planes de Dios, de la predestinación de Dios, ¿verdad? Como le dijo el Señor a Israel, ¿verdad? Yo te escogí, tú eres mi hijo, ¿verdad? Le dijo el Señor a Israel. O sea, Dios tenía un plan, ¿verdad?, para su pueblo Israel, y que Dios lo llevará a cabo hasta los fines de los siglos, según el libro de Apocalipsis. O sea, Dios ha establecido ya un destino previo, o sea, un propósito, un plan de Dios bien definido en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo Dios lo está haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Significa que todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que acontece a nuestro alrededor, es porque va conforme al propósito de Dios. Porque recuérdese que Dios primero es Dios, ¿verdad? Luego Él es Señor. Él es rey, y como rey Él gobierna, ¿verdad? Él tiene dominio, tiene control. Él es el todopoderoso, ¿verdad? Él es el omnisciente, Él es el omnipotente. O sea, Él tiene todo bajo control. O sea, todo está caminando y dándose y desarrollándose conforme al propósito de Dios. Pero, o sea, todo va en ese plan de Dios. No es que las cosas se están dando como de una forma fortuita, ¿verdad? O sea, que de repente, y que ahora, ¿por qué pasa esto en mi vida? Y ahora, ¿por qué sucede esto otro? No hay nada que suceda sin que no sea la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que ni un pajarillo cae a tierra sin que no sea la voluntad de Dios. Y óigame esto, ni un pajarillo, ni aun esos colibrí, ¿verdad?, que son unos pajaritos muy pequeños, ¿verdad?, ni aun esos que son muy pequeños caen a tierra sin que no sea la voluntad de Dios. Eso significa que Dios, ¿verdad?, en ese propósito, Dios lo conoció a usted y Dios lo ha predestinado a usted. ¿Qué significa esto? Y observe este ejemplo que quiero ponerle. Dios lo conoce, pero luego Dios le establece su destino, ¿verdad? ¿Cuál será su final? Significa que ante el conocimiento de Dios, o sea, que lo que Dios lo conoció a usted, ahora ha establecido un destino para usted. Significa que entre el momento en que Dios eligió salvarle y obrar en su vida, al momento que usted culmine el plan y el propósito de Dios, todo lo que acontezca en este tiempo, en ese proceso, es porque todo está en el propósito de Dios, está en los planes de Dios. Significa que toda persona llegará al destino
que Dios le ha trazado. Nada cambiará los planes de Dios. Nada. Por eso dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, ¿verdad? O sea, lo que Dios ha establecido, Él lo va a cumplir. O sea, no hay nada que pueda cambiar los planes de Dios. O sea, no lo hay, no lo hay. Y le voy a explicar por qué. Y aquí es donde la Biblia nos da una afirmación, ¿verdad?, de ese plan de Dios. Por eso dice la Escritura de la siguiente manera. Leo siempre el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero luego sigue diciendo, y a los que predestinó, observe esto, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta palabra que el apóstol Pablo menciona acá, es una palabra tremenda, o sea, es una revelación de Dios, ¿verdad? Porque está diciendo, y lo interesante es que todas las palabras que aquí se mencionan en este versículo, ¿verdad?, están dichos en un tiempo pasado, ¿verdad? No en un tiempo presente o futuro, ¿verdad? Los está predestinando, no está diciendo los está llamando, no está diciendo los llamará, sino que dice, y oiga esto, a los que predestinó. O sea, habla de pasado. A estos también llamó, pasado. Es como decir, yo llamé a Juan, yo llamé a Pedro, yo llamé a María, yo llamé, ya póngale ahí su nombre, ¿verdad? Tomás, Felipe, yo lo llamé. Eso habla que ya en el pasado Él ya lo hizo. Y por eso está diciendo, a los que predestinó, a estos también llamó, pasado. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ya para Dios ya son justos, ya son santos, ya están perdonados de parte de Dios. Pero no va solamente hasta ahí la palabra, sino que dice, y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. O sea, que ya Dios lo ve glorificado. A estos que Él conoció, a estos que Él llamó, a estos que Él eligió y los ha predestinado, a estos ya Dios los ve glorificado. No los ve como que se van a glorificar o serán glorificados. No, ya los glorificó, dice la palabra. Entonces, qué tremenda es esta porción. Porque habla de que nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. No sé si usted puede decir amén ahí. O sea, Dios nos tiene en sus manos. Y nuestra vida va conforme al propósito de Dios. Va conforme, ¿verdad?, a los planes de Dios. O sea, va caminando de esa manera. Significa que por eso dice el verso 28... Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué significa esto? Dios me conoció, me predestinó, ahora Él me ha llamado. Y entonces significa que todas las cosas que puedan estar pasando en mi vida, y yo voy caminando en la vida día a día, y va pasando una cosa y otra, en eso está el propósito de Dios ahí, están los planes de Dios. Pero todo esto va encauzado, ¿verdad?, a lo que Dios ha establecido, que es glorificar nuestra vida. Porque Él ya nos glorificó, llevarnos a la glorificación. Porque Dios está llevando sus planes de una manera perfecta. Aleluya. O sea, Dios lo está haciendo. Y por eso, solo el pensar en eso, hermano. Cuando yo pienso en esto, para mí, hablando personalmente, ¿verdad?, eso me da una seguridad. Me da una paz, me da una confianza, me da una esperanza, me da vida, y me doy cuenta de que lo que Dios ha hecho en mi vida no es algo pequeño,
No es algo que no tiene valor, sino más bien es algo que tiene un valor increíble, algo inmenso, algo grande. El que Dios nos haya conocido, nos haya predestinado, nos haya llamado, nos haya justificado. Y vea esto, si Dios lo conoció, si Dios lo predestinó, y ya Dios, y óigame esto, ya Dios lo llamó, y ya Dios lo justificó a usted, ya Dios lo perdonó. Ahora, ¿qué es lo único que hace falta? Que se cumpla. Que Dios ha dicho que lo hará. Es glorificarlo. Entonces significa que ya mucho de lo que Dios ha establecido para algunas personas ya se ha cumplido. Y solamente falta algo especial, la glorificación. Pero para otros que quizás todavía no son cristianos, pero que Dios los ha conocido, entonces Dios los va a llamar. Vendrá el momento en el cual Dios lo va a llamar a usted. Si usted aún no es cristiano, viene el momento, llegará esa ocasión en la cual Dios lo va a llamar a usted. Cuando digo esto, siempre viene a mi memoria en la experiencia, el momento de cómo Dios llamó a un hermano hace, creo que alrededor de unos 13, 14 años atrás aproximadamente. Me recuerdo que en mi hogar, ¿verdad? En mi casa y con mi esposa, teníamos una reunión. Ella era líder ahí en nuestro hogar, y había una persona de las que llegaba a la reunión, un invitado. Él estaba interesado por estar ahí en nuestra reunión, y esta persona mostraba un buen deseo de estar ahí, de estar siempre, ¿verdad?, en la reunión, al punto que casi siempre le decía él a mi esposa, hermana, porque él así le llamaba, hermana, ¿verdad? Si usted necesita ayuda para ir a traer algún invitado, yo estoy disponible, no importa si tengo que ir a media hora o a traer una persona o donde sea, yo voy. Y esas palabras no eran simples palabras, porque él llegó él las cumplía, eran palabras reales en él. O sea que mi esposa le decía, mire, yo tengo que ir a traer a estas personas, usted puede ir a ayudarme a traer a estas otras personas. Él iba a traer personas, a veces a hermanos, ¿verdad? O a inconversos, siendo él inconverso. Y de igual manera los iba a dejar, o sea que a veces literalmente a media hora de distancia. Iba y regresaba, era una hora, luego los iba a dejar otra hora, o sea que viajaba 2 horas para ir a traer una persona, un invitado, siendo inconverso. Y ante esa disposición, ese ánimo que él tenía, porque él estaba ahí siempre bien dispuesto, llegaba a las planificaciones, aunque era algo que era para los hermanos, pero él quería estar ahí. Entonces mi esposa le hizo la pregunta a él, ¿verdad?, que si quería aceptar a Cristo, ¿verdad? Y él le dijo, no, yo el día que lo haga, yo quiero realmente sentir que realmente Dios me está llamando, ¿verdad? Yo quiero sentir eso. Entonces, pero siguió él viviendo y actuando de esa manera en la reunión. Entonces mi esposa me dice, mira, él cómo es, me dice, pero él no ha aceptado a Cristo. Y eso me motivó a mí a hablar con él también. Y animarle y a preguntarle por qué él no había aceptado a Cristo. Entonces, y él me dice, sí, hermano, yo lo quiero hacer, me dice, pero yo quiero que sea el Señor quien me haga el llamado. Yo he escuchado, me dijo él, estas fueron las palabras, yo he escuchado que cuando Dios llama a una persona, Dios le hace sentir eso a la persona y por eso lo hace. Y yo quiero también que Dios haga conmigo, que Dios haga la obra. Yo no quiero hacerlo solo porque alguien me diga que lo haga. Y cuando yo escuché esas palabras, y yo le dije, perfecto, eso que usted ha dicho es lo correcto. O sea, usted no debe de hacerlo porque alguien le diga, sino porque realmente Dios lo esté llamando a usted. Pero sabe una cosa, le dije yo, Dios pronto lo va a llamar a usted. Usted solamente siga buscando a Dios, asista siempre a las reuniones, escuche la palabra de Dios
y Dios lo va a llamar en su momento. En el momento que Él decida hacerlo, ¿verdad? Llegará a usted. Y así sucedió, pasaron un tiempo más, ¿verdad? Él siguió apoyando, jalando personas, ¿verdad? Invitando, él llevaba invitados a la reunión. Pero llegó el momento, un día, que en una predicación el Señor le hace el llamado a él. Acepta a Cristo, y cuando yo me doy cuenta que había aceptado al Señor, ¿verdad? Me acerco a él y a decirle, a felicitarlo, ¿verdad? Decir, hermano, felicidades por el paso de fe que ha dado. Y él me dijo estas palabras, hermano, hoy sí yo sentí el llamado de Dios a mi vida, y por eso ahora yo le entregué mi vida a Cristo, y eso es lo que yo quería sentirme, que era Dios quien estaba llamándome a su evangelio. Y ahora puedo sentir la paz, el perdón de Dios, y aquel hombre muy contento, muy feliz, ¿verdad? Por lo que Dios había hecho en su vida. Y lo que le quiero decir con esto es que esta persona no había aceptado a Cristo y era muy consciente, no obligada, no por una situación o algo, dio ese paso de fe, sino porque esperó el momento en el cual Dios lo llamara. Porque hay personas que quizás porque otros le dicen, mire, acepte. Quizás otros le dicen, mire, pase. Y quizás hay personas que pasan o aceptan a Cristo porque otros le están diciendo, hágalo, 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 hágalo. Pero ¿qué es lo que sucede? Como ellos lo hacen por la insistencia, dicen, bueno, si tanto me insiste, entonces lo voy a hacer. Y lo hacen. Pero como no es algo de que Dios haya hecho en ellos, no perseveran en la fe. Pero cuando Dios llama a una persona, esa persona persevera en la fe. Y esta persona que le menciono, desde hace 13, 14 años atrás, sigue perseverando en el Señor. ¿Pero por qué fue? Porque fue Dios quien lo llamó. Fue Dios quien obró en su vida. Sigue ahí, porque Dios hizo la obra. Y por eso acá en estos versículos que hoy hemos leído, se muestra esta realidad de cuando Dios llama a una persona. Dios lo hace. Quizá usted no ha aceptado a Cristo todavía, pero vendrá el momento en el cual Dios lo llamará. Si usted siente inquietud, ¿verdad? Por el evangelio, por oír la palabra de Dios, es porque ya Dios está empezando a obrar en su vida. Así como este amigo que ahora es creyente. Dios está obrando en él de tal manera que él se vio motivado por estar en una reunión. Él se vio motivado por involucrarse ahí en esa reunión. Quizás en aquello que él podía hacer, ¿verdad? Llevar amigos, ¿verdad? Transportar las personas. Pero eso que él estaba haciendo ya era Dios obrando en él. Y aún el entendimiento que él ya estaba teniendo de que él no quería hacerlo por compromiso, sino porque quería hacerlo por un llamado que Dios hiciera en él, el sentir que Dios le estaba llamando. No necesariamente, ¿verdad? Una voz audible, un ángel o algo, una luz, ¿verdad? No, nada de eso. Sino que sentir que Dios, ¿verdad? Que lo estaba llamando. Porque eso sucedió con él. Él sintió ese llamado de parte de Dios, que Dios lo llamaba al evangelio. Entonces vendrá el momento en el cual Dios lo va a llamar a usted. Pero los que ya estamos en Cristo, amados hermanos, Dios ha hecho algo glorioso en nosotros. Él nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado y Él nos ha glorificado, ya dice la Biblia. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, él se veía, hermano, como un hombre victorioso en el Señor, como alguien vencedor en el Señor, porque así somos. En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Por eso es que encontramos en la Biblia, ¿verdad?, lo que son esas promesas de parte de Dios. Por eso en el versículo 31 dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios ha escogido, si Dios lo ha predestinado, si Dios lo ha justificado,
Por eso dice el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que nos ha llamado, nos ha escogido y ha establecido un destino para nuestra vida. O sea, lo que Dios se ha propuesto hacer en nosotros, Él lo cumplirá hasta el último momento. Entonces, ¿habrá algo que pueda estorbar los planes de Dios? ¿Habrá algo que pueda cambiar lo que Dios ha trazado para su vida? No. Significa que nada de lo que pueda estar aconteciendo a nuestro alrededor puede cambiar los planes de Dios para nuestra vida. Esos planes que Dios tiene para usted. Y por eso dice acá, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. Y por eso dice, y esta es la garantía, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, todo lo que Dios ha prometido que Él hará con nuestra vida, Él no lo hará. Si Él nos dio a su Hijo, ¿qué cosa más grande puede haber el que Dios haya dado a su Hijo? ¿Hay algo más grande que el Hijo de Dios? ¿Hay algo en este mundo, en lo que está a nuestro alrededor, algo que tenga mayor valor que el Hijo de Dios? No lo hay. Y si Él no escatimó el darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas, lo que Él ha planeado hacer en nuestra vida? Esos propósitos que Él tiene, ese predestinar que Dios tiene para cada vida, para cada persona, lo que Dios ha planeado. ¿Habrá algo que cambie los propósitos de Dios? No lo hay. Entonces, por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que caminar en la voluntad de Dios, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien. Todo está a nuestro favor. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha escogido. Porque Dios nos ha predestinado. Todas las cosas están a nuestro favor. Y cuando digo todas, me refiero buenas como malas. Todo está encaminado en el plan de Dios, en ese plan perfecto de Dios. Y si Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, entonces podemos estar seguros en el Señor. Por eso dice la Biblia, y el Señor lo dijo, que de mi mano, dijo el Señor, nadie los podrá arrebatar. Nadie. Y Jesús dijo, Señor, ninguno se me perdió, dijo Jesús. Solo el hijo de perdición. De los que me diste, ni uno se perdió. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios había establecido para sus discípulos, ninguno se perdió. Solo aquel que no era hijo. Ahora, los que Dios había guardado en su mano, ninguno se perdió. Pero sí pasaron por situaciones. Pasaron por persecuciones. Pasaron aún por la misma muerte. Pero así estaba establecido en el propósito de Dios. Lo bueno y lo malo. La historia narra de la muerte de Pedro, ¿verdad? Que dice que él fue crucificado, murió crucificado como su maestro. Pero mire la manera de cómo cuenta la historia, ¿verdad? Que él honró a su maestro. Que él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro crucificado. Y la historia cuenta de que murió crucificado cabeza abajo. Él honró al Señor, aún en la muerte, lo honró a Él. Reconoció al Señor que lo había llamado. Y Dios es el que te ha llamado a ti. Es Dios el que está contigo. Es Dios el que te ha escogido. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ha predestinado. Dios te ha llamado. Dios te ha justificado. Y Dios te ha glorificado, dice su palabra.
Amado hermano, amada hermana, aquellos que escuchan, Dios tiene tal cuidado. Tú puedes ver en esta palabra cómo los cuidados, ese abrazo de amor del Padre para con sus hijos, o sea, un cuidado perfecto, perfecto en nuestra vida. Y por eso toma esta palabra. Todas las cosas ayudan para bien a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Todas las cosas, todo. Significa que todo es para el bien nuestro. Y por eso podemos dar gracias a Dios, porque todo es para bendición de nuestra vida. En esta hora yo quisiera hacer un llamado aún a aquellas personas que aún no le han dado su vida a Cristo o se han alejado del Señor. Yo quiero invitarle para que hoy usted pueda ponerse a cuentas con Dios, entregarle su vida a Cristo. Quizás Dios ha venido hablándole una y otra vez. Quizás usted se ha sentido inquieto, no lo ha hecho. Quizás hasta ha pensado, ¿lo hago o no lo hago? Pero que ahora el Señor está poniendo esa convicción en su corazón. Dios está llamándole, usted siente ese llamado de parte de Dios. Yo quiero invitarle para que hoy usted le entregue su vida a Cristo y empiece a vivir la vida de la fe del Hijo de Dios. Si usted desea hacerlo, yo quiero invitarle que ahí donde se encuentra, ¿verdad?, se pueda poner de rodillas y haga conmigo esta oración. Le invito a que lo haga. Póngase de rodillas. Si usted va a aceptar a Cristo o se va a reconciliar, y haga conmigo esta oración. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que he pecado, me arrepiento de toda mi maldad, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Límpiame con tu sangre preciosa y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Gracias, Señor, por perdonarme y por salvarme. Dele gracias ahí con sus propias palabras al Señor. Si usted ha hecho esta oración de fe, dele gracias al Señor, ¿verdad? Y estaremos orando por usted también. Señor, bendice aquellas vidas, Señor, que se están reconciliando, que están aceptando, Señor. Perdónales. Aquellos que quizás dudaron de su fe, que aquellos que, Señor, fallaron, Señor, perdónales. Señor, mire estas vidas que tú estás llamando, Señor, que tú los conociste y los has predestinado para salvación, que ahora, Señor, están dando ese paso de obediencia, ese paso de fe, Señor, de entregarte su vida a ti, mi Dios. Perdónales en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, le animo a que se pueda comunicar, ¿verdad?, con algún hermano de la iglesia, si usted conoce a algún hermano de la iglesia. Si no, puede contactarse, ¿verdad?, a lo que es la iglesia, al número de la iglesia, para que podamos estar atendiéndole y orando por usted para que siga caminando en esos planes y propósitos de Dios para su vida. Amén.